Dios les bendiga. Bueno, de nuevo, gracias al Señor, poder verles, qué alegría. Antes que nada, nuevamente quiero agradecer a toda la iglesia por sus oraciones en este tiempo, que han estado orando por nosotros. Así que gracias por cada oración, y gracias. Bueno, también a nuestro equipo pastoral y de liderazgo que estuvieron ahí continuamente apoyando y hasta cometiendo alguna inflación. Al tercer día que estaba internado, vio lo que es el hospital. Te limitan a comidas básicas. Al tercer día me había agarrado antojo de comerme un sándwich de mortadela. Así que metieron de contrabando ahí un olor a mortadela había en la... Y por el otro lado un frasquito de sal me llevaban también. Así que bueno, y sobre todo gracias a Dios, ¿no? Y a mi esposa que estuvo, está y estará. Así que bueno. Qué bueno poder estar juntos y, como decía Nazarena, saber que cada día tenemos una lucha permanente. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que gobiernan los aires, ¿no? Y creo que estamos justamente en una época muy difícil de la sociedad, ¿no? Y todo lo que fue el mes de mayo, bueno, quedará anotado en la bitácora también de nuestra vida, en mi caso, de tantas cosas que pasaron, ¿no? Y que están pasando. Pero usted sabe que cuando creemos en el Señor, dice la Biblia que todo nos ayuda a bien. Y en verdad, todos estos días ha sido un constante repensar cosas, ¿no? Es un ir y venir donde su cabeza va y viene y cosas que uno tiene que superar. Y ya estaba listo ayer como para preparado para hoy. Como para terminar el día, vine a la oficina y un día normal, me quiero bajar de la oficina, no me podía mover. La pierna, un hinchazón, ¿qué me pasó? Me agarró el viejazo. Pero, digo, bueno, llegué a mi casa como pude y todo fue todo... La noche dura y eso, dije esta mañana, no sé, esta tarde tengo que subir al púlpito bien, no rengueando. Gracias al Señor, el Señor me libró de todos mis temores. Así que bueno, qué lindo. ¿Quién no ha tenido, no? ¿Quién no tuvo ningún problema esta semana? Todos bien. O sea, el único que tiene achaque es el pastor ahora. Bárbaro. Me parece bien. Porque yo también estuve orando por ustedes. Tuve tiempo para orar por ustedes. Qué bueno. Y mientras preparaba el mensaje estos días,
le decía al Señor, ¿no? Cuando la palabra dice ahí en Santiago 1, donde nos dice, bueno, se me fue. Que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿no? Y que produce gozo. Dice específicamente el 1, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. Y como que el Señor me lo hizo recordar, ¿no? Porque es fácil el poder decir, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, leer textos como estos en la Biblia donde dice, sí, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa en cada uno de nosotros. Y el tema, yo cuando el Señor me hacía recordar esto, el tema del Evangelio es esto, es la palabra encarnada en nuestra vida. Porque cada día que pasa y tenemos nuestro devocional, tenemos nuestros cultos, vamos a la célula, escuchamos la palabra, y en la teoría de la vida es todo fantástico. El tema es cuando tenemos que pasar por medio de la tribulación, por medio de la prueba, donde Dios prueba nuestra fe. A medida que vamos creciendo en el Señor, día a día nuestra fe tiene que ser probada. Y usted dice, pero ¿por qué tan complicado? Sí, ¿sabe por qué? Porque Dios trabaja en nuestros caracteres. Porque nos es fácil poder soltar las palabras, compartir las palabras, pero lo más difícil es poder incorporar la palabra. Y a través de la palabra es que somos fortalecidos. Por eso es tan interesante estudiar la Biblia, poder tener nuestro tiempo devocional con Dios, para poder hablar con el Señor, el poder compartir con los hermanos e interactuar, porque hasta aún eso también nos ayuda en el crecimiento y en el desarrollo de la fe. Saber que cada uno de los que hoy estamos acá somos distintos y que en medio de las pruebas de la iglesia y de las dificultades, ahí también nuestra fe es probada en las relaciones interpersonales y en cada una de las acciones de nuestra vida. Que no somos fluctuantes como la ola del mar que viene y que va, sino que día a día vamos afianzando nuestra fe y vamos conociendo al Señor Jesús, sabiendo que nuestro Dios es fiel. En todo tiempo, Dios es fiel. Y mientras estaba preparando, hice el sermón un poco en base a lo que Nazarena predicó el sábado pasado. Ella compartía acerca de la importancia de fortalecer nuestro ser interior, el saber que nuestra vida, dice la Biblia, que tenemos que amar a Dios, ¿cómo? También tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que a través de nuestra fe fortalecer nuestra vida, saber que con Cristo somos más que vencedores, que podemos superar los escollos de la vida, que podemos crecer, que podemos soñar, saber que Dios es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en todo tiempo. Y en eso Dios va formando nuestro carácter. Y Nazarena tomaba el texto de Gedeón, ¿no? Uno de los problemas, de las características que tenía el pueblo de Israel, es que eran cíclicos.
muy parecido a los argentinos. Vio que nosotros vamos repitiendo los errores. Tenemos 7 años de vacas gordas, hace rato que no las vemos, pero bueno. Y después 7 años de vacas flacas, ¿no? Y el pueblo de Israel tenía esa particularidad. Si bien que era el pueblo de Dios y el pueblo que Dios ha escogido y había escogido, tenían esa particularidad de reincidir y caer de nuevo en la idolatría y de olvidarse de quién era su sustento. Y cuando usted lee en la palabra, va a encontrar cómo en los distintos textos bíblicos del Antiguo Testamento habla y Dios le reclama a su pueblo eso. Le reclama, acuérdense de dónde lo saqué. Bajo la esclavitud del imperio allí egipcio, donde la estaban pasando mal por años, y los saqué en victoria para darle una tierra que les prometí, que fluye leche y miel. Pero el pueblo de Israel permanentemente caía y caía. Fue corto el tiro porque ni bien salen de Egipto, donde tuvieron la primera prueba, ya empezaron a quejarse. Cuando su líder fue al monte del Sinaí, allí para poder tener esa revelación de parte del Señor, donde Dios le da los 10 mandamientos, en ese tiempo, mientras que Moisés estaba en la presencia del Señor, ¿qué hizo el pueblo? Toda la riqueza, toda la bendición, Dios lo sacó en bendición, querido. Como Dios te sacó a tu vida en bendición. Y quiero que lo tengas siempre presente. Vos sos un hijo y una hija de Dios. Y sos una persona bendecida. Y vamos a hablar porque, como puse el título a este mensaje, ¿por qué a veces podemos perder la cosecha o aquellas cosas que Dios nos da? Perder la bendición de parte del Señor. Y que no es un problema de Dios, porque en el deseo de Dios, en el corazón de Dios, es que sus promesas que Él estableció a lo largo de su palabra puedan ser cumplidas en cada uno de nosotros. El tema es que nosotros somos los que nos alejamos de Dios. De una u otra manera nos olvidamos, aún a veces en los tiempos buenos, en los tiempos donde Dios comienza a bendecir nuestra vida, comenzamos a caminar en nuestros caminos y nos olvidamos del Señor. Y encontramos en el ejemplo que nos decía Nazarena el sábado pasado, Gedeón era un hombre que estaba así con su autoestima casi comida, porque él aún en su lagar ahí escondido trataba de zarandear el trigo para poder esconderlo. Fíjese, durante 7 años el pueblo de Israel eran presa de sus enemigos. Todos aquellos pueblos que rodeaban a Israel, ellos tenían el trabajo de sembrar, preparar, engordar el ganado, y cuando ya estaban a punto de, venían los de Madián, venían los de los países cercanos, se quedaban ahí con sus camellos, con su gente, hacían sus tolderías y le quitaban toda la cosecha, se llevaban todo el ganado, y dice que el pueblo de Israel tenía que dejar sus casas para poder vivir en cuevas escondidos. Y durante 7 años ellos permanecieron continuamente en escasez. Ahora,
¿Cuántas veces Dios quiere enseñarnos cómo tiene que andar nuestra vida? ¿Por qué a veces nos pasan cosas y por qué a veces no podemos crecer o desarrollar nuestra fe o poder ser bendecidos? ¿Y por qué a veces hay esa diferencia donde algunos son bendecidos y otros no lo son? Primero, porque el principio que nos enseña en la Biblia sobre la ley de siembra y de cosecha, y no estoy hablando en la economía solamente, sino un principio, no es un principio que dice la cosecha y la siembra, sino que el principio es al revés. ¿No se da cuenta usted de eso? Porque muchas veces estamos acostumbrados ¿a qué? A cosechar. Vio que nuestras oraciones a veces se transmiten de esta manera. Vamos a orar a Dios y nuestras oraciones son de pedido. Y estamos, Señor, bendíceme, ayúdame, prospérame. Mi papá decía, somos como las ovejas, continuamente, continuamente, balamos como las ovejas. Pidiendo a Dios. Ahora, si no hay semilla, nunca va a haber una cosecha. Ahora, ¿es un problema de Dios? No. Visto desde el punto de vista agropecuario de la persona que va y siembra si no hay una semilla, no va a haber cosecha. Y a veces los cristianos alteramos este orden que Dios nos ha dado. El saber que tenemos que aprender a sembrar, no solamente nuestras finanzas, porque inclusive eso es algo que Dios nos añade y nos bendice en todos los aspectos y órdenes de la vida. Y quizás muchos dirán, bueno, pastor, pero no tengo nada para dar en esta vida. Dice que si no tenés nada para dar, dice que Dios da semilla al que siembra. Así que si no tenés nada para dar en tu vida, en tu carácter, en tu forma de ser, en tu ministerio, lo que Dios te ha dado, pedile a Dios, Señor, dame una semilla. Y después que Dios te dé la semilla, no la escondas. Porque una semilla guardada dentro de un frasco nunca va a germinar. Dice que en el Banco Mundial, donde se guardan las semillas de todo el mundo, por un apocalipsis, algo que pasa a nivel mundial, ahí se guardan todas las semillas de distintas cosas. Así que están guardaditas ahí. Y si algún día se necesitan de esas semillas, se sacan y bueno, surgirá un nuevo mundo. ¿Qué sé yo? Quizás ya estemos en el cielo y ese mundo no exista, ¿no? Pero aprendí a pedirle a Dios, Señor, quiero una semilla. Una semilla en tu ministerio, en tu talento, en tu don, en tu economía también. Porque Dios desea que sus hijos sean bendecidos en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y el pueblo de Israel cometía este error, el error de no volverse a Dios, y tenían que llegar a una crisis, dice la palabra, y volvamos al libro de Jueces en el capítulo 6, donde habla allí del resurgimiento, el surgimiento del mismo Gedeón. Dice, ¿cómo estaban? Dice, y los hijos de Israel hicieron, Jueces 6, lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián durante 7 años.
Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Porque sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué dice ahí? Después de 7 años. Después de 7 años, donde ellos habían levantado sus altares y no a Dios. Y acá tenemos la primera lección como cristianos, como hijos de Dios. Sin querer a veces y a veces queriendo, ¿cuántas veces levantamos altares a los dioses no conocidos de este tiempo? ¿Cuántas veces vamos detrás de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos enseña y prepara nuestras vidas para poder disfrutar de las riquezas del Señor? Porque ante la menor situación que nos pasa, nos olvidamos que Dios es nuestro Dios. Después de 7 años, dice la palabra, el pueblo de Israel clamó a Jehová. Y lo primero que pasa, mira el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto. Mire, lo primero que Dios, ¿qué es lo que le dice? Le reclama de dónde Dios los había sacado. Y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Va entendiendo cómo el pueblo de Israel era cíclico? ¿Cómo se olvidaba de Dios? Y cómo durante toda la historia del pueblo de Israel ellos vivieron tiempos buenos, con algunos reyes buenos, pero la mayoría del tiempo volvían nuevamente. Querido, lo que Dios tiene para este tiempo es un tiempo de gran avivamiento. Es un tiempo donde estamos compartiendo y clamando delante de Dios por ese gran avivamiento mundial. Muchas veces le he preguntado al Señor: Señor, parece que estuviéramos perdiendo la batalla, mientras que la sociedad y el mundo abunda en la maldad cada vez más, afectando la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los matrimonios, de las familias, y aún proponiéndose destruir, si es posible, la iglesia de Jesucristo. Mientras que no tomemos real conciencia de aquello que dice la palabra, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Mis queridos, hay un mundo espiritual
en la cual necesitamos guerrear cada día. Tendremos semanas de batallas, de luchas, pero Dios es nuestro Dios. Y aquel que permanece fiel en su palabra tendrá tiempos gloriosos. Mire, por fe ya hemos comprado más sillas. Ya vienen en viaje. Y si no vienen en viaje estarán por ahí. ¿Sabe por qué? Porque creemos que viene un tiempo bueno de parte del Señor. Hay hambre, hay sed de parte de Dios. Pero ¿cómo van a conocer las personas si no hay quien les predique, quien pueda transmitirle un modelo distinto de que en Dios hay esperanza, que hay dificultades, que hay pruebas, que hay situaciones, que como dije al comienzo, vamos escribiendo la bitácora de nuestra vida y allí quedarán escritas las pruebas, las aflicciones. Pero también estarán escritas las victorias que Dios nos da cada día. Y aún todas estas pruebas que nos están pasando, el liderazgo y todo eso, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Es parte de esa guerra espiritual. Porque viene un tiempo de refrigerio. La gente necesita conocer a Dios. Es el único que puede alterar, cambiar el rumbo de la vida del ser humano en una sociedad que está continuamente perdida, sin rumbo. Vemos jóvenes, vemos matrimonios, vemos familias destruidas y ya lo naturalizamos de la misma manera que naturalizamos la muerte hoy en día. Ahora, como hijos de Dios no podemos naturalizar que hay principios bíblicos que Dios nos enseña en su palabra que necesitamos cumplirlos. Son los principios que Dios nos ha marcado en la Biblia, en la palabra de Dios, que dice cielo y tierra van a pasar, pero lo que no pasa es la palabra de Dios. La podemos predicar de distintas maneras, enseñar, pero la palabra de Dios es palabra de Dios y permanece fiel para siempre. Ahora, ¿cuánto nos cuesta adoptarnos en un mundo moderno con tantas cosas, poder manejar nuestra vida conforme a la voluntad del Señor? Pastor, pero la Biblia se escribió hace tantos años. Pero es la misma. Porque el mismo Dios que la creó a través de los hombres, que la inspiró a través de los distintos hombres que la escribieron, es la misma. Y es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda a poder vivenciar a Cristo. Porque de eso se trata, que usted y yo podamos vivenciar a Cristo en cada experiencia de nuestra vida. Hermanos, este es un tiempo de cosecha. Pero también es un tiempo donde tenemos que aprender a sembrar, a sembrar. Usted sabe que Gedeón tuvo 70 hijos. Prolífero el hombre. Obviamente con distintas mujeres, bueno, con todo el harén, ¿no? Y tuvo un hijo con una criada, ¿no? Y fue justamente Abimelech, que después quiso suceder, cuando él murió, quiso tomar control de la cosa. Fue justamente Abimelech el que se quiso meter en la cuestión y que afectó la vida a uno de los hermanos. Los 70 hermanos los mató, los mandó a limpiar. Quedó ni uno. Y una de las cosas que no tenemos que permitir que los Abimelech se metan en nuestra vida, aquellos que distorsionan la fe de Jesucristo.
En estos tiempos modernos, donde hay tantas cosas, tantas filosofías, tantas palabras raras que se han introducido aún dentro del seno de la iglesia, sin querer o queriendo. Se va degradando la verdadera fe que nuestro amado Señor quiere plantar en nuestras vidas y en nuestros corazones. En la Biblia la cosecha no solo se refiere a la agricultura, sino también a la cosecha de almas y la cosecha final, del tiempo final que tenemos por delante. Y yo creo que este es un tiempo donde hay muchas personas que van a venir a los pies de Jesús. ¿Cuántos creen que va a pasar así? Que no va a ser nuestra iglesia la única, sino un avivamiento. Qué bueno poder ver nuestra ciudad, que cada congregación en cada barrio de la iglesia de Tandil pueda estar lleno y aún tengamos que o alquilar o construir espacios o hacer dobles, triples reuniones para predicar el mensaje de Jesús. Tenemos que recuperar los cristianos esa fe verdadera, esa fe que nos compromete con Cristo, esa fe de aquella iglesia primitiva que dice que lo llenaron todo con el Evangelio. Y este es un tiempo donde cada uno de nosotros tenemos que ser portadores vivos del mensaje del Señor Jesús a nuestro alrededor. Lo que de gracia, dice la palabra, recibimos, de gracia hay que darlo. Dios seguramente te ha dado un don, te ha dado un talento, y quizá usted diga, yo ni sé si tengo un don. Bueno, pídaselo al Señor. Pídaselo, porque es parte de la semilla que usted puede tener para poder dar fruto. A 30, 60 o al 100 por uno, no importa. Lo importante es que en este tiempo Dios pueda usarte para su gloria. En el lugar donde trabajás, en el medio donde trabajás, ahí Dios pueda estar dando su bendición. Y si bien Dios quiere darnos una cosecha abundante y quiere bendecir nuestras vidas en lo personal, una de las causas espirituales por la cual muchas veces podemos perder la cosecha es la desobediencia a Dios. La Biblia menciona esto allí en Levítico 26, 16, donde habla, dice, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, y sigue diciendo que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestro enemigo lo comerán. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? ¿No le ha pasado a veces que usted dice, pucha, como que las cosas no funcionan? Trato de hacer todo para que funcionen, pero parece que el devorador está robándole la cosecha. Pero no vamos a permitir en este tiempo que el diablo robe la semilla que por años se ha sembrado sobre esta ciudad de Tandil. Este es el tiempo de revertir los planes que Satanás tiene para devastar la semilla que Dios ha dado a su iglesia para seguir predicando el Evangelio sin temor y convencidos de que nuestro Dios vive y nuestro Dios reina y que Él es vencedor y que Él tiene poder para cambiar la vida del ser humano. Que es un tiempo donde los milagros acontecerán. ¿Cuántos creen en los milagros del Señor?
Mire, esta es una de las tantas cosas que me acontecieron. Dios ya me libró de la celiaquía, Dios me sanó, me caí de 6,5 metros, reboté en el piso, 5 hernias de disco, Dios me sanó. Bueno, esta es la tercera. Yo creo que hasta aún el Señor me va a sanar de esta enfermedad. ¿Qué cree usted? Nada. Si es un cañito que tiene que destapar. ¿Hay acaso algo imposible para Dios? No. Ahora, tenemos que volver a creerle a Dios. Porque a veces hasta nuestras oraciones respaldadas en decir, bueno, que sea tu voluntad. ¿Sabe eso, esa palabra en nuestra y que sea tu voluntad, Señor? Claro que queremos que se haga la voluntad del Señor. ¿Quién no quiere que se haga la voluntad del Señor? Pero también es una manera de decir, bueno, Señor, qué sé yo. ¿Viste? Por las dudas, capaz que el Señor no quiere. Claro, bueno, obviamente que aceptamos la voluntad del Señor porque queremos que la voluntad del Señor, y si aún tenemos que padecer por causa de Cristo, amén, gloria a Dios, es parte de nuestra vida y de nuestra fe y lo que tendremos que pasar. Pero Señor, creemos que todavía en este siglo XXI los milagros tienen que acontecer. Milagros de sanidad gloriosos. Milagros donde Dios desate su bendición, aún en la economía, para poder extender el reino de Cristo. No solamente para construir templos, para extender el reino de Cristo, enviar misioneros, poder generar espacios nuevos en ciudades que no conocen a Jesús. Ese es el propósito de que Dios bendiga a su iglesia. Milagros de vidas transformadas. Uno de los grandes problemas, muchas cosas uno aprende dentro del hospital, ¿no? Y compartiendo con la gente el gran crecimiento que ha habido en la ciudad de Tandil con la drogadicción, con los problemas que hay con los chicos en este tiempo. Ahora, ¿Dios puede hacer milagros con los pibes, los adictos? Mire, solamente el Evangelio puede revocar estas situaciones. Solamente Dios puede transformar un hogar que está destruido. Pero sabe, no podemos dejar de evitar predicar la verdad de Jesucristo y también lo que la Biblia nos enseña en su palabra a través de los mandamientos, haciendo del evangelio un evangelio laxo, un evangelio elevado, un evangelio, bueno, a ver si los hermanos se ofenden. No, querido, nuestra vida tiene que estar basada en los principios de Dios, que Dios ha establecido para sus hijos, para que podamos vivir bien sobre la tierra. Claro que es lindo poder predicar sobre el Señor te va a prosperar y el Señor te va a bendecir. Y vamos a hacer un culto sobre la prosperidad de Dios. Amén. Pase, vamos a repartir unos cuantos sobres a ver quién da más. El que da más está en el cielo. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y usted tiene que ver que su familia pueda conocer a Jesús. Que ese amigo que está destruido, usted lo pueda ayudar a través de la palabra. Que usted tenga el valor y la fe y la confianza. Si le ha pasado lo que de Gedeón, fíjese, el tipo estaba allí escondido y de pronto Dios manda un profeta a través de que Dios escuchó el clamor de su pueblo y levanta no un salvador, sino que levanta a un líder del montón, con sus dudas,
que lo probó al Señor, que primero, que el vellón, que se moje, que no se moje, todas esas cosas. Y de pronto surgió esa fuerza interior en la vida de Gedeón que lo llevó a destruir los altares, que le podía costar la cabeza. Pero ¿sabe qué? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerdo cuando estábamos en Villa Aguirre y realmente toda esa zona fue rastrillada en oración. Salíamos y recorríamos las calles de una manera y de otra orando. Grupos de oración orando, silenciosos, bendiciendo las casas, bendiciendo, después detectando los lugares donde había brujos, donde había altares, donde esto, no haciendo ninguna cosa rara como a veces vamos a romper el gauchito Gil, no, que se encargue el Señor, pero orando, porque todo eso se destruye creyendo en nuestro Dios. ¿Sabe qué? Dios nos dio victoria. Los brujos se iban del lugar, venían a la puerta del templo de noche y maldecían, tiraban cosas, encontramos, era un altar cada vez que íbamos a la iglesia. Pero Dios nos dio victoria y éramos 30, 40 personas ahí que no podíamos, pero había fe y propusimos ganar el barrio para Cristo y declarar que Dios era el Señor del barrio. Y después de eso vino el crecimiento. ¿Sabe? Eso es lo que le falta a la iglesia de hoy. El poder comprometernos con Dios a través de la oración, pero no solamente a pedir por nosotros y pedir para que Dios nos bendiga solamente, sino que Dios nos fortalezca, nos dé el coraje y empezar a orar específicamente. Como dijimos hace algunos cultos atrás, orar por nuestro barrio, clamar por nuestro barrio. Ahí hay personas que están necesitando de Jesucristo y el único que puede traerla es el Señor. Nosotros tenemos que encargarnos de predicar el Evangelio, de ser expositores de la palabra, de la manera que Dios te quiera usar. No necesitas ser un teólogo para decir la obra que Dios hizo en tu vida. Si hoy está en este lugar es porque en algún momento de la vida Dios Dios hizo en vos. Y el tema es que cada día de nuestra vida Dios pueda seguir haciendo cosas en vos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida no tiene que ser una vida de pasado, sino de presente. Y pasan las luchas, gloria a Dios, Señor. Podría estar hoy muerto como dijo el doctor, pero Dios nos dio la victoria. Dios es nuestro Dios. El destino de nuestra vida está en nuestro Dios, en aquel que has aprendido a creer. Por eso que Dios prueba nuestra fe. Y este es el tiempo de esas cosas. De que los altares sean altares donde no solamente toquemos, cantemos la iglesia, sino un lugar donde la presencia de Dios descienda sobre la iglesia, ese Shekinah de Dios que llenó el templo y que no pudieron entrar en la inauguración porque la gloria de Dios había copado ese lugar. Ese Shekinah de Dios, ese viento recio que entró cuando los 120 estaban orando y esperando la promesa del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas, pero no solamente en nuevas lenguas, sino que comenzaron a predicar el Evangelio. 3,000 personas conocieron a Jesús. Y sigue diciendo el libro de Hechos que lo habían llenado todo del Evangelio. Y aún los titularon los del camino. Mire,
Es muy fuerte, nosotros somos la iglesia del camino. ¿Sabe? Porque a los primeros cristianos se les llamaron los del camino. ¿Pero por qué le dijeron los del camino? Porque recorrían todos los lugares predicando a Jesús. Así que vamos a tener que hacer honor a nuestro nombre como iglesia. Si somos del camino, vamos a recorrer nuestra ciudad. En tu lugar, donde estás, orá, pedile: Señor, si no tengo nada que darte. Como Pedro cuando estaba en el pórtico allí y le fueron a pedir limosna: mira, no tengo ni plata ni oro. O sea que se olvidó la billetera. Pero dijo: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y siguió su curso. Y cuando entraron al templo, ¿qué era lo que había acontecido? Ese hombre estaba saltando y adorando a Dios. Y le preguntaba: ¿quién es? No sé qué, pero lo único que sé, que me dijo: levántate y anda y alaba. Y acá estaba el tipo cantando y alabando a Dios. No entendía lo que había acontecido ni quién era el que le había dicho eso, pero había recibido libertad. Que bueno, el otro día las chicas nos estaban diciendo: están saliendo un grupito, y es interesante que ustedes también lo sepan, de hermanos que han localizado cierta gente que duerme en las calles. Hay gente en Daldil que está durmiendo en la calle. Y las hermanas están preparando viandas para poder ir a esos lugares específicos, para poder brindarle una vianda caliente para poder comer. Usted dirá: ¿y eso le resuelve el problema? No, pero hay un día que están comiendo. Dios quiere que pudiéramos hacerlo más seguido. Y Dios quiere que a través de eso puedan ver el amor de Jesucristo y ellos puedan conocer al Señor y se puedan reintegrar a la sociedad y puedan ser de bendición a otros. Porque de eso se trata. ¿Se da cuenta? Esa es la iglesia presente en la sociedad, predicando el Evangelio aún con nuestro testimonio. Mis queridos, en el tiempo de cosecha no es el tiempo para ponernos a dormir. Cuando está el tiempo de la cosecha, usted va por las rutas y ve las cosechadoras, y ve los tractores, y ve los camiones que van, que vienen. De noche con las luces prendidas, ven los tractorcitos y las cosechadoras trabajando. No es el momento para dormir. Continuamente trabajan porque hay que levantar la cosecha. No es este tiempo un tiempo para dormirnos como iglesia, sino levantarnos en fe, en el amor de Dios, codo con codo, hombro con hombro, y trabajar y anunciar a Jesús. Y yo quiero que cada uno de nosotros podamos ser testigos de este gran avivamiento que viene sobre nuestra querida nación y sobre nuestra querida ciudad. Yo amo esta ciudad, pero me duele esta ciudad, Cada día me duele más. Pero qué lindo poder verles y ver hermanos y hermanas que se comprometen de distintas maneras y de distintos modos para que podamos cumplir esta misión que Dios nos ha llamado. ¿Usted cree que es un tiempo nuevo de Dios? ¿Es un tiempo de cosecha? Aprenda a plantar su semilla. Y si no tiene semilla, dice la palabra, pídasela a Dios. Y cuando Dios comience a bendecir su vida en cualquier aspecto, comparte lo que de gracia
ha recibido, compártalo. Compártalo con su hermano, con su hermano en la célula, en su grupo, en esto, en el otro, en la iglesia. Compártalo. ¿Pero qué le puedo decir? Lo que Dios hizo en tu vida. Lo que Dios hizo en tu vida. No tenés que hablar sobre Apocalipsis. Para eso está José. Pues viene, les enseña Apocalipsis, Daniel, de los tiempos que vienen y todo. Pero primero tienen que conocer a Jesús. ¿Te das cuenta? Decirle, mira, yo vine como ese que entró adorando y se sanó. No entiendo mucho todavía cómo funciona la iglesia. ¿Viste esto de que levantan las manos, que por ahí dicen gloria a Dios y que alguno que por ahí habla en lenguas? No entiendo mucho todavía, pero lo único que sé, que yo un día vine con tal cosa, de tal manera, con tal situación en mi vida, y Jesús me cambió. Y Jesús me cambió. Y ahí empezás a escribir, ahí empezás a escribir nuevamente la historia de Jesús en tu vida. Después viene el crecimiento y después termina, después va Apocalipsis y toda la historia, todo eso. Pero primero tenés que conocer a Jesús. Ese es el principal motivo del Evangelio. Que vos y yo conozcamos a Jesús. Porque cuando decimos y cantamos, si te tengo a ti, no tengo todo, mi tesoro. ¿En verdad estamos entendiendo lo que estamos cantando? Qué lindo cuando estás en tu devocional y cae la presencia de Dios. No hay nadie, estás solo. No está el pastor, no está el grupo de alabanza, no está el guía de célula, no. Estás vos con Dios y esos son los mejores momentos. Y estás en la cocina haciendo el guiso del locro para mañana, que este año no hay chorizo colorado, no hay nada de eso. Por eso que el Señor haga el milagro pronto. O que invente una sal distinta para salar la cosa, la vida. Pero mientras estás ahí en la cocina lavando los trastos sucios, puedas estar con gozo del Señor. Y la gloria de Dios, y te tengas que detener allí. Y yo lo aprendí de mi papá. Mi papá trabajaba en la carpintería y a veces yo iba a la carpintería y lo encontraba a mi viejo ahí recostado en el banco de carpintero y él estaba ahí. Y él estaba en su mundo. Lleno de acerrín, a veces hasta la máquina estaba prendida y él estaba. Qué bueno. Busca tu tiempo de adoración. Busca que el Señor te dé esa semilla que puedas sembrar a tu prójimo. Como están haciendo los hermanos que salen de noche con frío, estos días de frío, pero más frío porque, ¿saben? Después volvemos a casa y estás cómodo, pero la gente que está necesitando una semilla, es un plato. Sí, qué bueno, qué lindo que esas personas conozcan a Jesús. Veo que a veces nos cuesta perdonar, ponemos rótulos a la gente, pero el Señor Jesús murió por todos, mis queridos. Y yo y con esto termino, creo que es el tiempo de aún apuntar a los Saulos. Saulo era un tipo difícil, ¿no? Perseguía a los cristianos. Pero cuando Dios lo tiró de la cabalgadura y se transformó en Pablo,
fue uno de los hombres que más bendijo a la iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Y qué lindo cuando esos Saulos de la vida que vos decís, mejor que no venga a la iglesia porque es para problemas. Que venga y si es posible que lo voltee del caballo antes, pero bueno, que venga. Que venga. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que han estado en el submundo de la droga, en el submundo del pecado, que lo han vivido todo, que pasaron muchas cosas en su vida, cuando conocen a Jesús, cuando se encuentran con Jesús, son aquellos que pueden dar tanto testimonio. Sí, pero si a vos te conocías de la vida, ¿te acordás que, como le decía al hermano Elvio, ¿no? Él era alcohólico. No había bar en la ciudad que él no conocía. Es un hermano nuestro de toda la vida. Y cuando él conoció a Jesús y el Señor lo cambió, claro, él se encontraba con los parroquianos. Y ahora, yo no tomo más. Y empezaba a predicarles del Señor. Y yo cuando tenía algún problema con algún alcohólico, le decía, hermano Elvio, ¿me lo disipula? Teníamos unos cuantos. Un día estaba predicando y entró una señora que dejó el Tetrabric afuera. Y vino hasta el altar, che, flaquito, dice, vamos a bailar conmigo. Así yo estaba predicando. Elvio, encargate vos, decía. Y van a venir y usted no se tiene que sorprender que estas cosas pasen. Pero son los Saulos que tienen que convertirse. Que cuando se convierten y van a tu célula y después van al encuentro ¡ah! Che, pero este tipo era pesado, ¿eh? Sí, hasta que el Señor lo tocó. Dice la Biblia que Él hace nuevas criaturas. Y de ese león voraz transforma, como alguien decía, gatitos mimosos que luego se levantan con la autoridad del Señor. ¿Cuántos quieren esta noche ser inyectados de ese poder del Espíritu de Dios para que este tiempo sea un tiempo de cosecha? Que esta semana comiences a orar, pero a orar, querido, a orar. Decir, Señor, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Déjame tantos problemas y el hermano, la hermana. No, Señor, quiero servirte, quiero ser útil. Póngase de pie, vamos a orar.